Cagmiñac, la verdadera gestión activa de fondos de inversión desde 1989. Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico. Cuando hablábamos de si el Nobel era para Donald Trump o si era prematuro, el Comité Noruego del Premio Nobel de la Paz ha decidido concedérselo a María Corina Machado, ya saben, la opositora venezolana que lleva más de 2 décadas enfrentándose al poder del chavismo y de Nicolás Maduro. El reconocimiento, más allá de su valor simbólico, supone una reivindicación de su resistencia a la cívica de un país que ha vivido una deriva autoritaria prolongada y profunda. Pero también es una señal política, es un mensaje dirigida a Caracas, pero también al conjunto de la región. No se ha olvidado, al menos Noruega, de Venezuela. Machado ha encarnado la esperanza de una transición democrática que nunca termina de llegar. Ha visto cómo se luchaba contra sus palabras, reivindicando elecciones libres, con amenazas, con difamaciones, con persecución. La oposición, por su parte, fragmentada, golpeada, mantiene viva la idea de que es posible una democracia en Venezuela, y el hecho, lo sabemos todos, es que el Nobel de la Paz no cambia las condiciones del país, no desmantela las redes de poder que sostienen al régimen, pero eso sí, al menos quita el velo de silencio que en los últimos años había vuelto a cubrir Caracas. Las elecciones en Venezuela, en un país donde el poder se ejerce sin contrapesos, carecen de garantías reales. La justicia está sometida al Ejecutivo, los medios independientes son censurados o acosados y los líderes opositores terminan siendo encarcelados. La estructura del Estado al final está capturada por un régimen que se perpetúa a sí mismo, como pasa en todas las dictaduras. La concesión de ese Nobel de la Paz a Machado llega justo cuando Maduro ha endurecido su control interno, ha bloqueado candidaturas de cualquier tipo de oposición viable y ha lanzado una ofensiva diplomática para intentar reinsertarse en el diálogo global de la región con una cierta normalización. Pero el hecho es que sigue habiendo represión, sigue habiendo una migración masiva que continúa, y el conflicto con Guyana ha devuelto a Caracas ese viejo reflejo de nacionalismo agresivo. De hecho, el litigio por el territorio del Esequibo, ya saben, nada menos que 160.000 kilómetros cuadrados llenos de riquezas, y que Guyana administra desde hace más de 100 años, se ha convertido en el nuevo eje de política exterior de Venezuela. Hay que recordar que incluso se llegó a organizar un referéndum interno por parte de Maduro para recuperar el Esequibo. Evidentemente una maniobra de relaciones públicas, de distracción interna para reavivar un conflicto que llevaba latente y sometido al escrutinio de distintos organismos multilaterales internacionales desde el siglo XIX. Esta vez el contexto claramente era distinto. La zona en disputa, que casualidad, está siendo explotada por ExxonMobil, y el hallazgo de grandes yacimientos de crudo ha convertido ese territorio en un punto neurálgico para la geopolítica energética del continente, para la geoeconomía del norte de Sudamérica. Maduro sabe que el nacionalismo sigue siendo un pegamento útil en tiempos de crisis. Por eso, hablar del Esequibo, montar el referéndum, le permite proyectar hacia afuera la atención de los ciudadanos y mantener un discurso antiimperialista y quejarse de que lo están acosando, pero el hecho es que si esa tensión llega a escalar y llegara a haber un conflicto armado, además de que en sí mismo el encuentro es desequilibrado, muy a favor de Venezuela, el hecho es que Guyana tiene grandes apoyos. Por lo tanto, ahí tendría que medir muy mucho Venezuela si decide entrar en enfrentamientos reales, porque la fachada atlántica de América del Sur podría incendiarse, arrastrar a países vecinos a un conflicto. Pero es que además, como digo, Guyana tiene una relación más que estrecha con Washington y ha buscado también el apoyo político y técnico, no solo de Estados Unidos, también de Reino Unido. Pero es que, para más INRI en paralelo, Estados Unidos ha abordado la famosa operación antidroga del Caribe, que les hemos venido contando, ya saben, con despliegue de medios navales, aéreos. Según el Pentágono, la justificación: frenar el tráfico ilícito de narcóticos que provienen del continente de Sudamérica. Sin embargo, los analistas, evidentemente no hay que ser muy inteligente para ello, coinciden en que la operación tiene una segunda lectura muy obvia. Es un mensaje directo a Venezuela. Washington lleva años criticando
las relaciones presuntas de Caracas que convertirían a ese régimen en un narcoestado, pero a partir del vínculo con las Fuerzas Armadas Bolivarianas, de las redes de narcotráfico, el hecho no es ese. El hecho es que la cobertura que le permite mantener una presencia estratégica en el Caribe, a escasos kilómetros de las costas venezolanas, con barcos, con parte de su marina militar y con aviones, le permite tener un ejército desplazado a la zona, con lo que eso supone de amenaza velada sobre el régimen. Así las cosas, la coincidencia temporal entre la crisis del Esequibo, la operación militar estadounidense, el endurecimiento del discurso de Maduro y ahora el Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado no parece casual. Todo formaría parte de un tablero en el que Venezuela vuelve a ser la pieza central de la competencia por ese hemisferio sur de América, si me permiten el término. Para Donald Trump, en ese intento de reforzar sobre todo el carácter de fortaleza precisamente de Estados Unidos en el exterior, no tanto de multilateralismo, sino de demostraciones de fuerza, Venezuela es una oportunidad que ni pintada para reafirmar la doctrina Monroe, esa idea de que América Latina es el patio trasero de Estados Unidos, así lo dicen ellos, yo diría que Iberoamérica es el patio trasero de Estados Unidos porque son los que tienen el ejército, ¿no? Y que por eso tiene que permanecer bajo su esfera de influencia. Pero además tendría otra derivada, y es que si consiguen terminar con el régimen de Maduro, contienen a su vez en gran medida la presencia de China, de Rusia, de Irán en esa zona, y se aseguran de que los flujos de petróleo y de minerales estratégicos entre del Caribe y Sudamérica hacia esas zonas no escapan del control de Washington. ¿Quién está entre la espada y la pared? Pues los de siempre, los ciudadanos de a pie, los venezolanos atrapados entre esos dos fuegos, entre el régimen autoritario y también pues, los intereses geoestratégicos de otros más poderosos. En cualquier caso, ese Nobel de la Paz a María Corina Machado que hemos conocido hoy simboliza la dignidad de un pueblo que no ha dejado de resistir, es una advertencia también a un mundo que necesita que Venezuela recupere la democracia y que no pierda de vista cuál es el tono, el foco con el que está centrando sus relaciones exteriores el Pentágono, Washington, la Casa Blanca ahora mismo, porque nos da cumplida cuenta de cuáles son sus ejes vertebradores de pensamiento. Doctrina Monroe, vuelta al pasado. Tal y como les indicamos, a esta hora habitualmente, ahora toca un pequeño descanso. A la vuelta, titulares de información geopolítica que elabora Blanca del Tronco. No se marchen, porque sigue Pulso Geopolítico. El cambio es constante y en el sector financiero y asegurador la experiencia marca la diferencia. Con cerca de 1.000 profesionales, presencia en 7 países y una trayectoria de más de 2 décadas, Carácter es el referente en consultoría estratégica y digitalización. En Carácter lideramos la transformación con soluciones avanzadas en operaciones, gestión de riesgos y talento clave. ¿Estás listo para dar el siguiente paso? Carácter, Beyond Your Challenge. ¿Qué tipo de piel tienes? ¿Te la cuidas? ¿Te proteges del sol? ¿Se te cae el pelo o se te hinchan las piernas? ¿Qué perfume puedes regalar? Deja de buscar en internet respuestas confusas, porque ahora en Belleza Capital estarás enterado de todo esto y mucho más. Los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Intereconomía con Katia Rocha. En nuestro país, alrededor de 3 millones de personas mayores sufren soledad, muchas veces sin contárselo a nadie. Como si llamaran por teléfono, pero nadie descolgase. Hola, gracias por descolgar el teléfono. Me llamo José y me gustaría explicarte mi historia. En la Fundación La Caixa, acompañamos a las personas mayores para que dejen de sufrir la soledad en silencio. Descúbrelo en lallamadadelasoledad.org. La Feria de Otoño en la Plaza de Toros de las Ventas viene cargada de grandes citas. Y el sábado 11 de octubre se lidiarán los legendarios toros de Victorino Martín. Consigue ya las últimas entradas disponibles en las-ventas.com. Esta Navidad, el mejor plan está en el centro de Madrid. En Inala Hotel Garden te ofrecemos los mejores espacios para celebrar tus comidas y cenas de empresa, amigos o familia. Variedad de propuestas de menús y distintos ambientes, como una espectacular terraza con vistas a un jardín colgante único. Consulta todas las opciones y reserva ya tu fecha en www.inalahotel.com.
Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Vamos con la información geopolítica de la jornada. Primero los titulares, los elabora Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes. María Corina Machado, nuevo Nobel de la Paz. La líder opositora venezolana es la ganadora del Premio Nobel de la Paz en 2025 por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha, dice el Comité Nobel, por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia. El alto el fuego ya ha comenzado en Gaza. El acuerdo de alto el fuego, inicio de la primera fase del plan del presidente Trump para la franja de Gaza, ha entrado en vigor a las 11 de la mañana hora española tras el repliegue de las tropas israelíes de las urbes gazatíes. De inicio, por tanto, a las 72 horas en las que debería producirse la liberación de los 48 rehenes israelíes que continúan en Gaza. El Congreso de Perú destituye a la presidenta Dina Boluarte. Lo hace tras aglutinar 4 mociones que declaraban su permanente incapacidad moral para enfrentar la creciente inseguridad ciudadana y el auge del crimen organizado. La destitución de Boluarte llega cuando faltan escasos 6 meses para las elecciones generales de 2026. Tras la salida de Dina Boluarte, el nuevo presidente interino del país es el presidente del Congreso, José Gerí. Rusia realiza un ataque masivo contra Ucrania. Ataque que ha tenido entre sus objetivos instalaciones energéticas y que ha provocado cortes de electricidad y gas en varias regiones ucranianas, entre ellas en Kiev y en Zaporilla. Según Zelensky, Rusia ha utilizado en el ataque más de 450 drones y una treintena de misiles contra infraestructuras energéticas ucranianas. Continúa el cierre del gobierno federal en Estados Unidos. Cierre que sigue vigente sin sesiones programadas en el Senado para hoy viernes y que ya está afectando al tráfico aéreo, mientras 200 soldados de la Guardia Nacional de Texas continúan en el área de Chicago a pesar de que una jueza federal ha restringido su despliegue. En Francia, Macron ha convocado a los responsables políticos. Reunión que tendrá lugar a partir de las 2:30 de la tarde, que no incluye a los representantes de la extrema derecha ni de la izquierda radical. Hoy, recordemos, termina el plazo que él mismo se había dado para nombrar a un nuevo primer ministro. Y aumenta la tensión entre Estados Unidos y Venezuela. Caracas se mantiene en alerta ante el temor de que se produzca un hipotético ataque armado de Estados Unidos y por eso ha pedido al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que convoque a una reunión urgente para abordar el asunto. Ahora profundizamos en todos estos asuntos, Blanca. El Comité Nobel noruego ha premiado con el Nobel de la Paz a la opositora venezolana María Corina Machado. La Casa Blanca ha reaccionado criticando que el galardón no haya sido Donald Trump, quien tiene el corazón, han dicho desde la Casa Blanca, de un humanitario. Han preferido denunciar la política a la paz. El Nobel se le ha entregado a Machado por su labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia. Pablo Llanone. El ganador de las elecciones venezolanas de 2024, Edmundo González Urrutia, exiliado ahora mismo en España, ha despertado a Machado para comunicarle la noticia por teléfono. Bueno, no sé si estoy en shock. Sí, claro. Bueno, aquí estamos en shock de alegría todos también, ¿sabes? Esto es un carajazo. ¡Ese es José Gregorio! Machado se muestra en shock, incrédula, igual que muchas personas que esperaban que el galardonado fuese Donald Trump. Sin embargo, el Comité del Nobel noruego ha preferido premiar a la lucha por la democracia, el objetivo político de Machado. En Venezuela, desde luego, hay una dictadura en el poder, pero la democracia está más viva que nunca. La democracia está viva en cada uno de esos jóvenes que están hoy luchando en las calles. Esos jóvenes que no han crecido en democracia, pero que han recibido el amor por sus ideales y por Venezuela a través de la palabra y el ejemplo de sus madres y de sus padres. Machado fue expulsada de su puesto de diputada en el año 2014 tras la llegada al poder de Maduro. Desde entonces ha logrado aunar a la oposición en una misma plataforma democrática que busca la libertad del pueblo venezolano. Nosotros no tenemos miedo a la libertad.
Los venezolanos vamos a traer orden. Orden en las cuentas públicas, orden en la justicia, orden en las calles, en todos los territorios, en nuestras comunidades. Y vamos además a ofrecerle a nuestros hijos una Venezuela de la cual se van a sentir orgullosos. El pasado junio, a pesar de estar en búsqueda y captura, movilizó a más de 8 millones de venezolanos en las calles para reclamar el reconocimiento de la victoria electoral de Fernández Urrutia, perseguido por el chavismo. El Premio Nobel de la Paz le ha reconocido esta valentía al dejarse ver ante el régimen en esas movilizaciones y también le han reconocido su logro de unir a la oposición en una sola plataforma cada vez más fuerte. Como líder de las fuerzas democráticas en Venezuela, María Corina Machado es uno de los ejemplos más extraordinarios de valentía civil en Latinoamérica en los últimos tiempos. La señora Machado ha sido una figura clave y unificadora en una oposición política que antes estaba profundamente dividida, una oposición que encontró puntos en común en la exigencia de elecciones libres y un gobierno representativo. El Comité Nobel noruego ha destacado que este Nobel de la Paz se entrega en un momento donde la democracia está en retroceso, donde cada vez más regímenes autoritarios desafían las normas y recurren a la violencia. El férreo control del poder por parte del régimen venezolano y la represión de su población no son, concluye el Comité Nobel noruego, únicos en el mundo. La entrega del Premio Nobel de la Paz a Machado ha sorprendido, como hemos visto, hasta la propia Machado. Llevábamos días sopesando posibles ganadores, como la Sala de Respuesta de Emergencia de Sudán, una asociación de ayuda humanitaria marcada en el conflicto que asola el país africano, o al propio Trump. Sin embargo, el Comité Nobel noruego ha sorprendido algo que tampoco es novedoso. Si echamos un vistazo a su historia, podemos encontrar casos de los más peculiares. Por eso hoy hemos recopilado las 10 situaciones más llamativas del Nobel de la Paz. Pablo. El primero que repasamos es el del Nobel que nunca llegó, a pesar de que muchos creen que sí. Mahatma Gandhi fue nominado varias veces para el Premio de la Paz, pero nunca lo recibió durante su vida. I regard myself as a soldier, though a soldier of peace. El que se denominaba un soldado por la paz murió por la causa de liberar a la India del yugo colonial británico sin recurrir a la violencia. Su lucha fue la razón por la que debería haber recibido el galardón, pero al mismo tiempo fue la razón por la que no lo recibió. Se especula que podría haber generado polémica en torno a las causas coloniales que seguían en curso. Tenía un gran motivo para recibir el Nobel, no como otros nombres que aparecen en esta lista, y es que uno de los casos más debatidos fue el de Barack Obama, quien en 2009 fue galardonado con el Nobel de la Paz apenas meses después de asumir la presidencia. Parte de la sociedad reaccionó así. Tiene mucho tirón mediático, pero en realidad todavía no ha tenido tiempo para demostrar nada, y hay gente que está trabajando desde hace tiempo y que igual lo merecía más. Hoy lo ha ganado hoy. Que tenía que haberse dado en su tiempo a la Irena Sandler. Algo habrá hecho el hombre para tener el premio. No se sabía por qué había recibido exactamente el premio. Muchos especularon que era por la expectativa de lo que podría hacer, no por logros concretos consumados. Aunque se dijo que debería haberlo rechazado, no lo hizo, no como Le Duc Tho, quien ganó el Nobel de la Paz de 1973 junto con Henry Kissinger por los acuerdos de paz de Vietnam, pero lo rechazó. Argumentó que la paz aún no se había concretado plenamente. Alguien que podría haber ganado el Nobel y quizá no lo habría rechazado aún teniendo razones para hacerlo, de hecho razones de sobra, fue Hitler, quien fue nominado en 1939, 6 años después de que hubiesen empezado a existir los campos de concentración. El Nobel de la Paz habría perdido toda su legitimidad, así que por suerte no se galardonó a Hitler. Es decir, ¿se imaginan que hubiese conmemorado a Hitler y no a Gandhi? Lejos de vanagloriar masacres humanitarias, el galardón ha tratado de premiar a la paz, a la democracia y a la ayuda humanitaria. Por esto mismo, Cruz Roja ha ganado el premio Nobel hasta 3 veces. By deciding to grant the Nobel Peace Prize for 63. En los años 1917, 1944 y 1963 lo recibió por su acción en las crisis humanitarias provocadas por la Primera y Segunda Guerra Mundial, entre otros conflictos bélicos. Y miramos ya a Oriente Próximo. El alto el fuego en Gaza ha entrado en vigor a las 11 de la mañana, hora española. A esa hora, según Israel, las fuerzas de defensa israelíes han comenzado a posicionarse a lo largo de las líneas de despliegue actualizadas en preparación para el acuerdo de alto el fuego y el regreso de los rehenes.
Hoy celebramos, dice Netanyahu, uno de nuestros enormes logros en la guerra, el regreso de todos nuestros secuestrados, tanto vivos como muertos. Este es un objetivo fundamental, un objetivo al que nos hemos adherido durante todo el proceso a lo largo de los 2 años transcurridos desde el inicio de la guerra. Prometí a los familiares de los secuestrados y también a ustedes, ciudadanos de Israel, que los repatriaríamos a todos sin excepción. Lo prometimos y lo hemos cumplido. A esta retirada parcial les seguirá en los próximos días la liberación de los últimos rehenes que continúan retenidos en la franja, probablemente a partir del lunes. Si nada se tuerce, Israel liberará después a unos 2.000 prisioneros palestinos. En una declaración institucional, Benjamín Netanyahu ha asegurado que las fuerzas israelíes permanecerán en Gaza para presionar a Hamas y hasta que el grupo terrorista se desarme, por las buenas, ha dicho, o por las malas. Entre tanto, y desde Naciones Unidas han presentado un plan de 60 días para ingresar ayuda humanitaria a Gaza. Desde la UNRWA, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, recuerdan que tienen provisiones suficientes para la población gazatí y que están preparados para entregarla. Raquel Martí, directora ejecutiva de la UNRWA en España. Nosotros estamos listos. Tenemos unos 6.000 camiones que podrían estar en 3 horas en la Franja de Gaza desde Jordania y podríamos con ellos alimentar a la totalidad de la población a lo largo de 3 meses. Las potencias europeas que no han tenido un papel relevante en la ejecución de este plan de paz se mueven ahora para la reconstrucción de Gaza. El canciller alemán Friedrich Merz ha confirmado que Alemania, junto con Egipto, organizará una conferencia de reconstrucción para la franja en una fecha aún por definir. Merz también ha querido expresar su gratitud al gobierno israelí, que dijo con la aprobación del plan anoche ha despejado el camino hacia la paz. Otros países como Italia, Francia e incluso España no descartan enviar a fuerzas internacionales de interposición en Gaza siempre que la operación cuente con un mandato claro de Naciones Unidas. Desde exteriores insisten, sin embargo, en que ese escenario aún está lejos de materializarse, ya que la prioridad inmediata es la de consolidar el alto el fuego antes de avanzar hacia ese fin. Lo que sí está confirmado es que Estados Unidos enviará 200 soldados a Gaza para que se unan a las tareas humanitarias de supervisión. De acuerdo con el Comando Central de Estados Unidos, los efectivos enviados establecerán un centro de coordinación civil-militar en territorio israelí y palestino. Las tropas trabajarán en conjunto con los soldados de otros países como Egipto, Turquía y Emiratos Árabes Unidos como parte de un apoyo acordado al acuerdo firmado el miércoles. El almirante Brad Cooper será el oficial a cargo de las tropas que tienen como objetivo garantizar el cumplimiento de la seguridad y observar el accionar de las fuerzas locales. La paz en Oriente Medio, como vemos, parece ahora algo más cerca, aunque la historia nos habla de otros procesos de paz que han fracasado. Gemma González. A lo largo de más de 70 años de conflicto en Oriente Medio, ha habido numerosos intentos de paz entre Israel y sus vecinos árabes, especialmente con los palestinos. Muchos de estos procesos generaron esperanzas, pero terminaron en fracaso. En 1947, el plan de partición de la ONU proponía dividir el mandato británico de Palestina en 2 estados, uno judío y otro árabe, con Jerusalén como ciudad internacional. Los líderes judíos aceptaron, pero los árabes lo rechazaron. Al día siguiente de la declaración de independencia de Israel en 1948, estalló la primera guerra árabe-israelí. 30 años después, en 1978, Egipto e Israel firmaron, con la mediación de Jimmy Carter, los acuerdos de Camp David, que trajeron la paz entre ambas potencias, pero fracasaron en avanzar en la causa palestina. Egipto fue aislado del mundo árabe durante años. En 1991, Madrid acogió una conferencia de paz en la que confluyeron Israel, países árabes y una delegación palestina tras la Guerra del Golfo. Fue la primera vez que hubo un reconocimiento diplomático entre israelíes y palestinos, pero no se llegó a un acuerdo final y las negociaciones se estancaron. También en la década de los 90, entre 1993 y 1995, los acuerdos de Oslo, firmados entre Israel y la OLP con Estados Unidos como mediador, supusieron el reconocimiento mutuo entre Israel y la OLP, la creación de la Autoridad Nacional Palestina y la autonomía en partes de Cisjordania y Gaza. Los temas clave como Jerusalén, refugiados, fronteras y seguridad no se resolvieron. En 1995,
con el asesinato de Rabin, debilitó el proceso y en el año 2000 estalló la segunda intifada. Ese mismo año, en el 2000, tuvo lugar la segunda cumbre de Camp David, en la que participaron Ehud Barak por Israel, Yasser Arafat por la OLP, con la mediación de Bill Clinton. Cumbre sin acuerdo sobre los temas clave y que colapsó tras estallar la segunda intifada. 2 años después, en 2002, tuvo lugar la Iniciativa de Paz Árabe, que ofrecía el reconocimiento total de Israel por el mundo árabe, a cambio de la retirada total de los territorios ocupados y una solución justa para los refugiados palestinos. Israel nunca la aceptó como base de negociación. En 2003 tuvo lugar la Hoja de Ruta para la Paz, promovida por Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia y Naciones Unidas. Pretendía reformar la Autoridad Nacional Palestina, el fin del terrorismo y la creación de un Estado palestino. Nunca se implementó plenamente. Ambas partes violaron las condiciones. También hubo un intento de alcanzar un acuerdo de paz en 2007 en el conocido como Proceso de Annápolis, que fue una iniciativa de George Bush y que fracasó por la falta de confianza entre las partes. Y por último, el Acuerdo del Siglo, bautizado así por Donald Trump en 2020, un plan propuesto por Estados Unidos sin consulta con los palestinos y cuyos puntos clave fueron Jerusalén como capital indivisible de Israel, un Estado palestino limitado y el rechazo al retorno de los refugiados. Este acuerdo recibió el rechazo inmediato de los palestinos y nunca se implementó. Y Perú tiene nuevo presidente interino, José Enrique Gerí, después de que una moción de censura contra Dina Boluarte haya salido adelante con 124 votos a favor y 0 en contra. Pablo. Tras meses de acusaciones, deterioro de su aprobación pública y escándalos, la presidenta Dina Boluarte ha visto cómo la moción de censura, en Perú denominada moción de vacancia presidencial, ha salido adelante. Este ha sido el momento del impeachment. Ha sido aprobada la resolución que declara la vacancia de la presidencia de la República por la causal prevista en el numeral 2 del artículo 113 de la Constitución Política del Perú. Señores congresistas, se levanta la sesión y se convoca de inmediato a la sesión solemne de asunción del cargo del presidente de la República, del presidente del Congreso. El nuevo presidente será José Enrique Gerí, hasta ahora el presidente del Congreso. Asume la presidencia ante la falta de un vicepresidente sucesor. Ha jurado el cargo hasta el próximo año. Ejerceré fielmente el cargo de presidente de la República, que asumo de acuerdo con la Constitución Política del Perú, desde este momento hasta el 26 de julio del 2026. La destitución de Dina Boluarte marca el desenlace de una crisis política prolongada en Perú, agravada por escándalos de corrupción, una gestión impopular y un creciente clima de inseguridad. Con niveles de aprobación que rozaban el 2%, su gobierno enfrentó denuncias de autoritarismo y protestas constantes. El detonante final, la causa directa de la destitución, ha sido tras un tiroteo en un concierto en Lima, símbolo del deterioro del orden público. La llegada del nuevo presidente, José Gerí, abre una ventana de esperanza, aunque con muchas incertidumbres. Su perfil moderado y técnico y su promesa de encabezar una transición ordenada hasta las elecciones de 2026 han generado expectativas cautelosas entre sectores ciudadanos, políticos y empresariales. Sin embargo, su legitimidad es frágil y el desafío inmediato es inmenso. Frenar la ola de criminalidad, recuperar la confianza en las instituciones y evitar que el país vuelva a caer en un ciclo de presidentes fugaces y crisis permanentes. No todas las gestoras son iguales. Desde 1989, Cagmiñac ha ofrecido a los inversores una gestión verdaderamente activa y basada en sus convicciones, ayudándoles a alcanzar sus objetivos a largo plazo. A lo largo de nuestra historia, hemos desafiado el consenso y descubierto oportunidades de inversión allá donde se encuentren, explorando todas las posibilidades. Cagmiñac, 35 años de verdadera gestión activa. Más información en cagmiñac.es. Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital. Vuelve Accountex España, la feria de referencia para despachos profesionales y gestión empresarial regresa a IFEMA Madrid los próximos 5 y 6 de noviembre. Más de 160 empresas líderes mostrarán las últimas tendencias y avances tecnológicos junto a un programa de más de 90 conferencias del más alto nivel. Consigue ya tu entrada gratuita en accountexespana.es y vívelo en directo.
¿Dolor articular, cansancio o digestión pesada? Descubre Mar Azul de Sol Naturaleza, un suplemento único con ficocianina, rica en antioxidantes naturales que ayudan a desinflamar, revitalizar y proteger tu organismo desde el interior. Mar Azul, el poder del mar ahora en tu día a día. Pregunta por él en Sol Naturaleza. Llama al 91 31 31 409 o entra en solnaturaleza.es. Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los viernes de 6 a 7 de la tarde en Radio Intereconomía. Por primera vez en la historia, una mujer está a las puertas de convertirse en primera ministra de Japón, un hecho que marca un hito en una sociedad con baja representación femenina en política. Su llegada al liderazgo del partido gobernante rompe un techo de cristal, pero a la vez plantea interrogantes sobre un país, una potencia que vive un momento de creciente inestabilidad regional. Su zona es más que caliente del mundo, hay tensiones comerciales, desafíos demográficos. Hay que ver cómo se puede redefinir el papel de Japón en el escenario internacional si consigue llegar a ser primera ministra. De todo ello hablamos con Miguel Ángel Melián, analista internacional y consultor de asuntos públicos. Miguel Ángel, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, Rafa. Como siempre, un auténtico placer. Para ti, Miguel Ángel, ¿qué simboliza el ascenso de una mujer a esa dirección del partido gobernante japonés cuando la política, lo sabemos, en Japón está extremadamente masculinizada? Pues como bien indica, desde mi punto de vista supone un cambio de era, Rafa. Estamos hablando de que gana las votaciones en segunda ronda frente a Koizumi, hijo del antiguo primer ministro japonés, con apenas 44 años. Esto refleja que hay un debate interno en el partido respecto a las nuevas generaciones que vienen pisando fuerte frente a las ya consolidadas como representa, en este caso, la elección de esta nueva primera ministra. ¿Cómo podría influir su ideología? Porque hay que ir perfilándola. Es una mujer con un perfil, digamos, nacional conservador, que apuesta por el refuerzo militar, por la política de defensa de Japón, que sabemos que ha sido un tema tabú durante muchos años, pero todo esto se hace en compensación de la expansión, vamos a decir, de la influencia china, ¿no? Exactamente, estamos hablando de un perfil de 64 años, Rafa, conoce muy bien Estados Unidos, estuvo trabajando allá cuando era jovencita, su primera presentación a las elecciones fue en la década de los 90 y es considerada una de las protegidas de Shinzo Abe. Por tanto, estamos hablando de un perfil conservador, cuyos principales objetivos van a ser el refuerzo de las capacidades militares japonesas, es decir, apuesta por un Japón fuerte, con una visión bastante marcada por el pragmatismo. En segundo lugar, la reforma estructural económica por la que va a apostar también va a ser bastante fuerte, aunque tenga diferentes contrapesos en cuanto a inflación y salarios que actualmente son debate público. Y en tercer lugar, sin ningún tipo de duda, va a reforzar tanto la alianza con Estados Unidos como la posición de Japón a nivel regional como líder. Es decir, ahora tenemos 2 foros que se acercan a final de octubre y Japón va a apostar por reforzar su papel, digamos, dentro de esta estructura de seguridad regional. Y viendo, por ejemplo, todas las alianzas como el Quad, en donde está implicado Estados Unidos, India y demás, y también esa idea de el Indo-Pacífico libre y abierto, donde sin duda alguna va a ser protagonista si finalmente, como bien indicabas al principio, sale elegida. Su postura llega al extremo, Miguel Ángel, de querer revisar la constitución pacifista que sabemos proviene de la derrota de Japón frente a Estados Unidos, que es una imposición de guerra, una limitación. Esto, si realmente llegara al poder y siguiera adelante con ello, en tu opinión, ¿generaría tensiones regionales con China, con Corea del Norte, que siempre están en ese triángulo? Bueno, no hay más que ver Kim Jong-un cuando lanza misiles que pasan por encima del archipiélago para que caigan al otro lado y sean conscientes de que llega. Sí, sin duda alguna va a generar tensiones, es decir,
Ya antes de que sea elegida, incluso países como Corea del Sur y China han hecho declaraciones de que no les gusta el perfil tan conservador. Esto lo refleja, por ejemplo, cuando ha visitado el famoso santuario, el Yasukuni, y genera tensión por ese marcado carácter nacionalista, pero también, Rafa, por otra parte, recoge, como antes hablábamos, gran parte del legado de Shinzo Abe. Es decir, con Shinzo nace la primera estrategia de seguridad nacional japonesa en 2013, es decir, hasta antes de Shinzo ni se había planteado la opción de que Japón contara con ese tipo de instrumentos o de estrategias internas para hacer frente al contexto tan inestable en el que se desarrolla Japón actualmente, y digamos que ella lo tiene claro. Es decir, ella incluso ha apostado por realizar un tratado de seguridad orientado más bien a estratégicamente con Taiwán, que también cuyo ministro de Exteriores felicitó a la posible primera ministra japonesa. Y por eso te digo, los primeros movimientos sin que sea elegida ya apuntan a que va a generar tensión, pero desde un punto de vista bastante pragmático. Es decir, como curiosidad, ella se define y tiene como referente a Margaret Thatcher, a la dama de hierro británica, y quiere convertirse en eso en la región. O sea, una líder que proyecte seguridad y fortaleza frente a los retos que van surgiendo. Y eso sin duda alguna va a generar tensiones. Sobre esas capacidades militares, supongo que ya dará un paso más, pero cuando teníamos aquí en el programa al embajador de Japón en España, nos explicaba, sí, crece el presupuesto, sí, incluso estamos comprando misiles que golpearían en las bases de los países, digamos, enemigos. Dice, pero no puede interpretarse como un armamento ofensivo, decía él, dándole un poco una vuelta difícil de justificar el argumento. Decía, a veces para defenderse hay que atacar en origen, vamos a decir, hay que evitar que te lancen a ti los misiles, de ahí que ahora tengamos lanzadores de misiles que pueden llegar al continente, vamos a decir. Esto, o incluso, por ejemplo, la posibilidad, esto más rumorología que otra cosa, que hay voces que hablan de una OTAN asiática, ¿no? Supongo que ella es partidaria de todo este tipo de tendencias en defensa para Japón, ¿no? Sí, en primer lugar, comenzando con la primera parte, sin duda alguna, tanto la disuasión como el incremento de las capacidades militares es uno de los puntos prioritarios para Sanae. En este caso, la política exterior se va a marcar fuertemente por el pragmatismo, y la disuasión va a ser uno de los puntos focales donde poner la atención del Ejecutivo si llega a producirse tal cual. Por lo tanto, toda esta compra de nuevo armamento, los acuerdos de cooperación en tecnología de uso dual con Estados Unidos, con India, con Australia, es decir, todo apunta a esos elementos de disuasión y de aumento de capacidades militares. Y en segundo lugar, sin duda alguna, ella apuesta por esa visión, digamos, de una especie de esquema donde haga símiles con la OTAN a nivel asiático, donde por supuesto Japón sería la punta de lanza, e incluso ya hemos visto declaraciones de la OTAN diciendo que Japón es el principal aliado occidental en la región. Por lo tanto, ella busca fomentar y fortalecer esta postura, y sin duda alguna vamos a ver cómo se va a intentar aumentar e incrementar, digamos, esa proyección japonesa en la región. Antes comentabas en una de tus respuestas, si llega a ser primera ministra, es evidente que esto es más que relevante ahora mismo. Ese comentario no es gratuito, porque históricamente siempre el líder del PLD es luego el primer ministro, pero en este caso va a tener algún problema. Según parece, hoy mismo hemos conocido que la Fundación Budista Komeito va a romper su coalición, que es una coalición que no es de ayer, que es de hace 26 años. Va a tener retos por delante, ¿no?, si quiere llegar a convertirse en primera ministra. Sí, señor. Justo esta mañana nos levantamos con esa noticia del Komeito, que actualmente representa 26 escaños. El PLD tiene 196 y la mayoría se sitúa en 237. Es decir, le faltan algunos escaños para conseguir la mayoría. Por tanto, va a tener que hacer, digamos, juegos políticos, sobre todo orientados al Partido Demócrata de Japón, o el Nippon Ishin, también se llama. Digamos, son los llamados a intentar convencer para que salga adelante su votación. También hay que mencionar que aunque el Komeito haya, digamos, roto este espacio de consenso, diálogo, de alianza, también se ha mostrado abierto a seguir negociando, porque como bien hemos estado comentando, las tensiones internas han llevado a que Japón esté viviendo, digamos, un contexto de inestabilidad política, económica y social que, como hemos visto, implica que se vean afectados los
pactos tradicionales de gobierno. Y esto ha llevado, por ejemplo, también a que Ishida renunciara en septiembre, porque perdieron la mayoría en 2 cámaras, en 2 elecciones seguidas. La debilidad ha estado cada vez más presente, pero sí es cierto que también la elección de Sanae en este sentido reivindica lo contrario y la búsqueda de la visión que quiere consolidar el PNV. Has mencionado la economía, importante, porque condiciona las capacidades de gobierno. Has señalado también que su inspiración son líderes conservadores tradicionales. Sabemos que la economía japonesa es muy particular, que estuvo a punto de hacer el sorpaso a la estadounidense en los años 80, que los acuerdos del Plaza, creo recordar, del hotel de los años 80 con Reagan, la condenaron a esa L, en la parte de abajo, ¿no?, de la L que la mantuvo sin crecimiento y átona durante mucho tiempo, que tiene una deuda sobre PIB tremenda como ningún otro país, 250% grosso modo, afortunadamente para ellos, la mayor parte de esa deuda en poder de los propios japoneses. Claro, con unas condiciones tan peculiares, ¿cómo crees que va a abordar la gestión económica si llega? Sí, en primer lugar va a tener que hacer frente a los desafíos más rápidos que reclama la sociedad, que es, como indicaba en el principio de mi intervención, sería la inflación, que se sitúa actualmente en un 2,7%, y digamos que los salarios continúan estancados desde hace décadas en Japón. Por lo tanto, si logra primero apagar esos fuegos internos, después se va a venir sin duda alguna, desde mi punto de vista, un programa de reforma estructural bajo una visión liberal que vamos a intentar recordar, intentó hacer también con las famosas Abenomics, el anterior ministro, y de la cual ella se siente heredera, es decir, quiere, digamos, resurgir ese legado, se considera esa figura principal que busca aplicar y terminar el proyecto de Abe, pero sin duda alguna ante un entorno mucho más complejo. Aquí vamos a ver cómo los contrapesos, equilibrios y la visión que quiere proyectar Sanae Takaichi en este sentido van a lidiar con los problemas que tiene a nivel interno y no solo económico, también sociales, y con los que le viene del contexto exterior. O sea que va a ser una tarea bastante compleja, pero sin duda alguna vamos a ver un ABE 2.0 desde mi punto de vista a nivel económico. No sé si el hecho de ser mujer, en el caso de que llegue a esa magistratura, a ese primer ministro, influirá. Por un lado, ha habido críticas con ella por lo femenino, por la presencia de candidatas femeninas. Por otro lado, su visión de roles de género, de familia, la ley de apellidos en matrimonios, en un país donde, con problemas para garantizar la sucesión de la familia imperial, no han querido cambiar las leyes. Me parece que incluso es una cuestión casi de orden fundamental para entender el país, ¿no? ¿Eso va a cambiar algo o seguirá igual? Yo apuesto porque sigue igual, es decir, estamos hablando como curiosidad, ella sigue apostando bastante por ese revisionismo militar basado en la época imperial japonesa, es decir, es una persona que respeta bastante la jerarquía, los valores, el orden, y como curiosidad, ella se casó, se divorció y se volvió a casar, teniendo diferentes polémicas en torno a esta ideología. Por lo tanto, yo creo que puede ser, por una parte, un reto para ella aplicar esta visión teniendo en cuenta su trayectoria y sobre todo una oportunidad para ver qué cambios a nivel ideológico le permiten o no establecer adecuando el contexto, porque claro, si en la negociación con los partidos para que salga elegida ahora a mitad de octubre como primera ministra le ponen determinadas líneas rojas a nivel ideológico, también veremos cómo sortea o no esos obstáculos. Pero sin duda alguna es un personaje muy peculiar y que va a tener que responder a desafíos frente a su ideología. Se casó, se divorció y se volvió a casar con el mismo hombre, que es lo que tiene curiosidad del asunto. Para terminar, de forma breve, si llega, vamos a ponernos en la hipótesis, consigue llegar, ¿qué papel desempeñará Japón, en tu opinión, bajo su liderazgo en el escenario global? Yo creo que vamos a ver un Japón orientado a reforzar su fortaleza, un Japón cuya política exterior se va a redefinir bajo un fuerte pragmatismo. Aquí vamos a intentar observar cómo Japón se mueve en diferentes roles, pero sin duda alguna va a intentar impulsar su visión sobre el resto de socios de la región, va a seguir continuando y fortaleciendo la alianza con Estados Unidos. Ahora a finales de octubre también va a haber un encuentro en el que Trump va a hablar con el futura líder de Japón, y sin duda alguna una política revisionista basada
fuertemente en las fortalezas militares, en el rol que debe jugar Japón en el contexto de seguridad regional y en un Japón que va a apostar por la fortaleza económica para devolverle a ese lugar de potencia en varios campos que siempre tuvo y siempre van a querer tener los japoneses en este sentido. Con esa reflexión nos quedamos. Miguel Ángel Melián, analista internacional, consultor de asuntos públicos. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, Rafa. Un abrazo y hasta luego. Miramos ahora a Europa, al este de Europa, porque la confirmación por parte del presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, de que su país alberga armas nucleares tácticas rusas, marca un punto de inflexión en la seguridad europea. Esa confirmación, la presencia de misiles hipersónicos de alcance intermedio, posible o no, todo sitúa a Bielorrusia en el centro de la confrontación entre Rusia y la OTAN, y todo en un momento de especial tensión, con incidentes fronterizos, con ejercicios militares de alto nivel. Es importante, relevante, analizar cómo ese rearme afecta al equilibrio geopolítico, a la disuasión regional y a la posibilidad de una escalada en la zona. Por eso hablamos con Manuel Morato, coronel del Ejército de Tierra retirado y presidente del Instituto de Debate y Análisis de Políticas de Seguridad, IDAPS. Manuel, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Un placer que estés con nosotros de nuevo, Manuel. ¿Qué implicaciones tiene, en tu opinión, para la seguridad europea ese despliegue de armas nucleares tácticas rusas en territorio bielorruso? Bien, si tenemos en cuenta que la Unión Europea está apoyando económica y militarmente a Ucrania en su guerra contra Rusia, o de Rusia contra Ucrania, que al final es uno contra el otro, y que decimos que esta es nuestra guerra, y que si Rusia vence a Ucrania, que va a seguir atacando a otros países, incluso de la OTAN. En este caso, la seguridad europea, por supuesto, está en mayor peligro ante el despliegue de armas nucleares tácticas en suelo bielorruso. De eso no hay la menor duda. Claro. Pero si el peligro es nuclear, todavía más, ¿no? No sirve de nada nuestro anunciado rearme, ni con el 2,5 ni con el 5. Ante un ataque nuclear, pues nuestras capacidades, por mucho que las aumentemos, pues no van a ser suficientes. Es que estamos hablando de misiles hipersónicos, capacidad de portar ojivas nucleares, y eso haciendo frontera con lo que la cercanía física que supone eso. ¿En tu opinión esto altera el equilibrio de poderes en la región? No hay ninguna duda que lo altera. Pero bueno, tampoco podemos analizar la situación mirando solo a lo que hace Rusia. Yo suelo decir que esto es acción y reacción, ¿no? Hay que mirar a ver, porque si Rusia hace esto, ¿por qué lo hace? Y desde luego, ¿y qué es lo que está diciendo Rusia? Rusia dice que hace esto pues porque la OTAN, bueno, pues está también incrementando sus capacidades, pero no por el aumento económico del que estaba hablando yo, de que ese tanto por ciento que se quiera o que se decida finalmente, aunque ya hay unas decisiones tomadas, pero bueno, el que sea real, del porcentaje sobre el PIB. Eso no es el problema real, ¿no? El problema real inmediato es el que Estados Unidos ha anunciado, el que le va a dar misiles Tomahawk a Ucrania. Y los misiles Tomahawk, pues bueno, pues también tienen posibilidad de portar ojivas nucleares. Y entonces, eso, claro, si eso los tiene Ucrania, que su frontera está a 500 kilómetros de Moscú, pues como comprenderá, claro, desde el punto de vista de Rusia, eso es una amenaza. Lo mismo que decimos nosotros, ellos también dicen que eso es una amenaza para ellos, claro. No solo eso, Manuel, Polonia le está pidiendo a la OTAN misiles nucleares en territorio polaco. Eso sería, a su vez, otra escalada, ¿no? Claro, sin duda. Bueno, Polonia es obvio que tiene una sensibilidad especial hacia
por decirlo de alguna manera, hacia Rusia. Igual que los bálticos, igual que los nórdicos, bueno, pues tienen en su ADN y en su historia muy reciente, pues claro. Consideran a Rusia como heredera de la URSS, pues que han sufrido el estar bajo su yugo en la época soviética, y después también recuerdan muy bien las invasiones que han recibido. Entonces, ahora, ante lo que está ocurriendo en Ucrania, pues es lógico que ellos se sientan intimidados, preocupados, y que lo que quieran sea un mayor apoyo, no solo de Estados Unidos, de la OTAN en general, y sobre todo ahora, al ver que Estados Unidos ha cambiado un poco su posición, pues se arriman mucho más a que sea Europa quien les dé mayores garantías de seguridad. Y no hay mayor garantía de seguridad que el estar en guerra directa. Luego, si nosotros entramos en guerra directa contra Rusia, me refiero a la OTAN en su conjunto, no cabe duda que para Polonia, los bálticos y los nórdicos, pues eso es, y para Ucrania, por supuestísimo, claro, es lo que estaba buscando Ucrania desde el comienzo de la guerra. Ucrania, aislada, no podría haber aguantado tanto como ha aguantado, pese al enorme poder combativo de Ucrania, que desde el punto de vista militar, pues ya había alcanzado un nivel muy alto y lo tiene un nivel alto. En tu opinión, si me permites, porque nos has dicho lo que quieren, lo que quieren Ucrania, lo que quiere Polonia, lo que quieren los bálticos. En tu opinión, ¿cómo debe responder la OTAN ante esta situación? Porque las provocaciones no cesan, hay peligros y es un hecho que esos misiles están ahí y que llegan muy rápido a las capitales europeas. Bueno, yo claro, me estás preguntando sobre qué debe hacer la OTAN. Yo diría, ¿qué debemos hacer los europeos? ¿Qué debe hacer Europa? Desde mi punto de vista, es algo muy personal, por supuesto, nosotros hemos tenido, los europeos, la oportunidad de cambiar nuestra política cuando ha cambiado la política Estados Unidos, claro, con la llegada de Trump al gobierno. Nosotros deberíamos y debemos todavía, desde mi punto de vista, si lo que queremos es buscar la paz realmente, no de palabra, no de boquilla, que eso lo decimos todos, todo el mundo dice, también Netanyahu, que él busca la paz y que quiere la paz. Entonces, eso, en fin, como todos sabemos también, cuando comienza la guerra, comienzan las mayores mentiras y la mayor confusión posible que se quiere infligir. Entonces, eso es evidente. ¿Qué deberíamos hacer? Pues yo creo que es momento ya, después de tantos muertos y tanta destrucción en Ucrania, de buscar realmente la paz utilizando los canales diplomáticos, que son los que se deberían utilizar desde mi punto de vista, antes de que Rusia, si se ve con el agua al cuello, que eso no es una amenaza, eso lo ha dicho Rusia, pero yo como analista lo he dicho desde el primer momento. Si un país tiene no capacidad, sino potencia nuclear, la va a utilizar si se ve obligado entre comillas, si él se considera en la necesidad de hacerlo. Y sobre todo si sus otras capacidades no son suficientes. Y eso, bueno, lo hemos visto durante la Guerra Fría. Por supuesto, Estados Unidos no permitía los misiles en Cuba, ni puede permitir, imagínense, que en México se intentara hacer algo parecido, ¿no? Poner armas nucleares. Estados Unidos no lo permitiría de ninguna manera, claro. Sin embargo, sabemos que hay armamento nuclear estadounidense en Alemania, en Países Bajos, en Bélgica, en Italia, eso estadounidense. Luego el de Reino Unido, el de Francia. ¿Eso no incrementa tensiones? No olvidemos a Francia. Claro, ¿eso no incrementa tensiones? Totalmente. Por eso mismo debemos ser conscientes de que estamos en una situación muy peligrosa. Imaginemos, claro, por imaginar hay que imaginar, y cuando se está en esta situación pues hay que pensar en lo que a lo mejor no es normal, pero puede ocurrir. Bueno, pues un misil como el que estamos hablando, que yo les decía antes, que dicen los rusos ahora que es la consecuencia que es la razón por la cual ellos quieren o tomarían otras medidas, están preocupados porque son misiles que tienen capacidad de cambiar su ojiva convencional y poner una ojiva nuclear. Imagínense que el enemigo, Rusia,
cuando captan por sus medios de satélites y demás, ven que se acerca un misil de estas características, ellos no saben si lleva carga convencional o nuclear. Eso no se puede saber en principio. Claro. Entonces, ¿qué ocurre si ellos piensan que es nuclear y responden con un misil nuclear? Claro, con el Orezhniki, por ejemplo, el Avellano, que tiene capacidad para ir... que tiene capacidad para ir tanto armado convencional como armado con ojivas nucleares y que es hipersónico. Por supuesto, claro, sí, efectivamente, y encima es hipersónico. Entonces, estamos ante una escalada peligrosísima, esa es la realidad. Y los que decíamos hace mucho tiempo el peligro de la escalada, seguimos diciendo que tengamos cuidado con esta escalada, porque llega un momento en el que, aparte de él, puede haber errores, puede haber cualquier cosa. Y entonces eso nos podría llevar pues a la destrucción mutua asegurada, que eso es lo que siempre se ha hablado de cuando se enfrentan dos potencias nucleares. Y en este caso, pues evidentemente, si uno aprieta un botón nuclear o el otro se cree que lo ha hecho, pues la situación es muy complicada. No es que sea muy complicada, es peligrosísima. Claro, porque entonces, eso va más allá. ¿Y qué podemos hacer? Sí. No, pero siga. Sí. No, que para mí la solución es la negociación. Que me dice, bueno, pero entonces, ¿qué pasa? Es que entonces gana Rusia. Mire, Rusia no ha ganado. Rusia no ha ganado porque ha perdido económicamente muchísimo. Fíjese el mercado que ha perdido. Estamos en Radio Intereconomía, imagínese desde el punto de vista económico lo que ha perdido. Pero es que ha perdido, además, no sabemos exactamente, porque no entro nunca en cifras, pero no cabe duda que Rusia y Ucrania ambos han perdido muchos hombres. Sí. Y ha sido incapaz de ganar de forma fácil como podía pensar en un blitzkrieg que pensarían que iban a... Mire usted, no hay nadie, no hay ningún analista serio con conocimiento de la situación y con conocimiento de las capacidades de Rusia y de los países de la OTAN que diga que Rusia va a invadir otros estados. Eso es impensable. Y si me dice usted que tenemos que rearmarnos para evitarlo, yo le digo, tendremos que rearmarnos por otras razones. Por ejemplo, porque Estados Unidos deja de apoyar a Europa. Entonces yo estoy de acuerdo, hay que rearmarse. No me gusta la palabra rearmarse, pero bueno, hay que aumentar las capacidades defensivas y no defensivas, las capacidades militares de los países de la Unión Europea y de la Unión Europea en su conjunto. Totalmente de acuerdo. Pero no, lo que no podemos decir es que esto es para enfrentarnos a Rusia, porque entonces Rusia atacará nuclearmente. Con esa reflexión nos vamos a quedar. Se nos ha ido el tiempo, Manuel Morato, presidente de IDAPS y coronel retirado del Ejército de Tierra. Ha sido un placer hablar estos minutos y llegar a conclusiones. Un abrazo. Hasta la próxima. Para mí también. Muchas gracias. No hay tiempo para más. Esto ha sido todo en Pulso Geopolítica. Hemos hablado de Japón, del Nobel María Corina Machado y de realmente lo que supone que haya ya armas nucleares en Bielorrusia, haciendo frontera, entre otros, con Polonia. Sean felices, disfruten de la tarde y del fin de semana y vuelvan con nosotros, vuelvan siempre a Pulso Geopolítico. Cagmiñac le ha ofrecido Pulso Geopolítico. Cagmiñac, la verdadera gestión activa de fondos de inversión desde 1989. Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital. Te dijeron que invertir era solo para ricos. Te mintieron. En Gold Waves Group, con $30.000 puedes empezar a moverte globalmente, con estrategia, con visión, con Gold Waves Group. ¿Vas a seguir viendo cómo otros ganan? Invierte con Gold Waves Group. Agenda tu consultoría gratuita en goldwavesgroup.com. Visita la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y disfruta de su espectacular colección de pintura, escultura, fotografía y grabado. Obras maestras de Goya, Rubens, Alonso Cano, Zurbarán y Arquimboldo, entre otros. Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Mucho más que un museo. A un minuto de sol, en pleno centro de Madrid. Más información en realacademiabellasartesanfernando.com.
Descubren células madre. Arranca 1995. Llega la inteligencia artificial. La sociedad avanza y la publicidad con ella. Por eso en Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos más de 30 años evolucionando para seguir cuidando de que la publicidad que recibes sea leal, legal, honesta y veraz. Autocontrol. Por una publicidad responsable. Los viernes a las 10 de la noche nos visita un gato. El Gato Gourmet. En Radio Intereconomía, Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical y con todos aquellos ingredientes para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, con el patrocinio de Marqués de Riscal, mejor viñedo del mundo 2024.